Contigo Puebla. Cada lunes aquí con nosotros el doctor José Joaquín Baiza del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto, a quien le agradezco mucho siempre su presencia, trayéndonos temas siempre muy interesantes. Y pues acaba de pasar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y sin duda alguna, una de las reflexiones que más perpetúan o que más me quedan a mí en la memoria de este 8 de marzo es el reconocer que la pobreza en nuestro país tiene cara de mujer. Y hoy, doctor, nos tiene una fecha también importante para este mes, después de que pues algunos erróneamente celebran a las mujeres porque pues su condición no es para festejar sin duda alguna. Pero en esta ocasión, este 30 de marzo, se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que supongo yo no solamente, porque hay un Día de la Trabajadora Doméstica, pero hay millones de mujeres que se dedican al trabajo del hogar y no solamente me refiero a lo material, sino también al cuidado de la familia, que vaya que es una triple, cuádruple carga y que a final de cuentas no se reconoce y se va precarizando además las condiciones de trabajo, no solamente para madres, sino también para trabajadoras domésticas que están contratadas para estos fines. Buenos días, doctor José Joaquín. Fernando, ¿qué tal? Buenos días y nuevamente agradecerte ese espacio que nos has dado durante ya hace bastante tiempo. Ya tenemos mucho tiempo. Así es. Ya más de un año. Más de un año. Sí. Bueno, pues efectivamente se conjuntan este mes dos días muy importantes. Sí. Y que se les ha denominado como internacionales, dada la importancia y sobre todo la afectación que tienen las mujeres en muchos aspectos de la vida. Se conjuga el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y el 30 de marzo el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Se refiere esto a las personas que están bajo condiciones laborales remuneradas. Nos referimos a lo mismo, a las trabajadoras domésticas. Trabajadoras del hogar, engloba todo. Indiscutiblemente que las personas, en particular todas las mujeres que hacen labores cotidianas, sí, que sin recibir un sueldo, como decías, trabajan extenuadamente, que caen extenuadas de tanto trabajo. Sí. Me refiero ahora a las trabajadoras que tienen una remuneración. Bien. Esto se ha, pues, no se toma muy en cuenta, pero la verdad es que es un problema muy serio, porque 61 personas en el mundo están dentro de esta área de trabajo doméstico, remunerado. Es un cálculo que se ha hecho ya. ¿Cuántos, perdón? 61 millones. 61 millones de personas a nivel se dedican al trabajo doméstico. Ahora, en México, ¿cuántas? Según la última encuesta nacional de ocupación y empleo, al primer trimestre de 2017, tenemos en México casi 2,5 millones de personas que se dedican a este trabajo doméstico. El 90 de 100 son mujeres. La mayoría son mujeres. Hombres también pueden trabajar en esta área, sin embargo, la mujer es la que predomina. De hecho, en cuanto a distribución porcentual, las labores en sí como domésticas, hablamos de limpieza, hablamos de limpieza, cocina, lavandería, etcétera, casi el 80%. Y mujeres. Sí, claro. Un 8% se dedican al cuidado, al cuidado de niños, al cuidado de ancianos, al cuidado de discapacitados. Hablamos del 8%. Y así va disminuyendo el porcentaje. También se toma en cuenta a los choferes de las familias, etc. Pero lo grueso es en sí el trabajo doméstico que desempeñan las mujeres. Ahora, la situación es que es un trabajo precarizado y sin condiciones laborales. ¿Por qué? Porque como es un trabajo aislado, o sea, no es una empresa, no es un conjunto de trabajadores, sino está en forma aislada en diferentes hogares e incluso agencias de colocación que las contratan o las emplean para colocarlas, pues igual, o sea, son trabajos que están en forma aislada y esto favorece pues un problema muy serio, que es la vulnerabilidad que presentan las trabajadoras domésticas.
Sí. ¿En qué aspecto? Pues trabajan mucho. En un porcentaje del 40% se conoce que trabajan más de 40 horas semanales. O sea, mucho más. De hecho, la Ley Federal del Trabajo no las está tomando en cuenta, porque hasta el momento la legislación vigente no les da la posibilidad de que tengan un horario adecuado como el resto de otras actividades. Ajá. Hablamos de 8 horas. Me parece que hasta más, 40 Sí. horas semanales, me parece que hasta más, porque hay quienes trabajan el fin de semana. Sí, y completo. Porque incluso la Ley Federal del Trabajo favorece jornadas anticonstitucionales de más de 12 horas. Exactamente. Y en base a qué hay artículos, hay artículos que así lo demuestran. Y por ejemplo, dice el artículo 333: los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde presten sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, Sí. además de un descanso mínimo diario de 3 horas entre actividades matutinas y vespertinas. Entonces, ¿qué está favoreciendo? Que trabajen más de 12 horas. Sí, muchas veces cuando alguna trabajadora doméstica está de planta, pues se le levanta en la noche por si hay alguna necesidad, ¿no? Sí. Y no solo eso, usted bien decía al principio, cada trabajadora o trabajador doméstico entabla una negociación particular con su empleador. No hay en muy raras ocasiones puede haber un acuerdo escrito. En muy escasas ocasiones también puede haber prestaciones como aguinaldo. Se da a lo mejor alguna ayuda, algún tipo de prima, pero es realmente a razón o a voluntad del empleador. Y en muchas ocasiones la persona dedicada al trabajo doméstico pues no tiene otra alternativa más que aguantar para poder pues conseguir el sustento diario. Así es. Y de hecho, al no haber esa vinculación contractual entre el empleador y la trabajadora, pues entonces no tiene ninguna condición justa laboral. Exactamente. Se calcula que el 99% de las trabajadoras domésticas no están bajo un contrato. O sea, prácticamente ningún contrato escrito, 99%. El 99%. Sí, el 99%. Entonces, esto pues, da pie a que no tengan acceso a seguridad social, un aspecto fundamental. No tiene protección social. Ninguna. Algunas personas, por ejemplo, trabajadoras domésticas que han mantenido muchos años con ciertas familias, logran tener ciertas prestaciones, porque al final de cuentas no son concesiones, ni regalos, ni prebendas. Al final de cuentas todo eso se va ganando con el esfuerzo, ¿no? Pero aún así son la mínima, ¿no? La mínima cantidad de personas en esta situación. Iba, doctor, al hecho de las contratistas, de estas empresas colocadoras, que me suena más bien outsourcing, pero que son más bien utilizadas para la limpieza, pues, por ejemplo, de grandes empresas o de ciertos, sí, de ciertos contratistas que necesitan ese personal de limpieza, pero no permanente, sino que pues prácticamente que vaya y hay unas horas, pero a través de la contratación más bien a través de la subcontratación a través de otras empleadoras, ¿no? En ese sentido, ¿cómo le va al trabajador? Bueno, aquí hay una situación también complicada, porque sí, efectivamente hay empresas de outsourcing que se dedican a colocar y están bajo sus indicaciones de ellos, bajo un contrato, colocar a las personas para que les trabajen a otras empresas. Pero en el caso de las trabajadoras domésticas, también hay agencias que se dedican a colocar, y aquí hay muchas irregularidades. A veces sin ni siquiera una investigación, ni de la trabajadora, ni menos del empleador. Entonces ellas las mandan, las colocan, pero sin saber nada a fondo de qué está pasando en esos hogares, quiénes son esas personas. Pues, y lo común es que las dejen y se desentiendan. Cierto. No, o sea, no saben ya más de ellas, no saben el trato que les están dando, las dejan así, al abandono.
Doctor, hay vacíos legales, inconsistencias en la Ley Federal del Trabajo, pues que han permitido toda esta serie de abusos, no solamente ahorita, yo creo que esto tiene décadas, ¿no? La discusión sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar, trabajadores domésticos, pues ha sido discutido, no, yo creo que en un montón de foros, pero creo que sigue esta inconsistencia, o más bien como esta resistencia, pues a parar una especie de esclavitud del siglo XXI, como bien decía usted en el título de esta conversación, ¿no? Porque pues prácticamente puedes decidir o no sobre los derechos de esta persona a sabiendas de que no hay nada alrededor suyo, ninguna ley, estos grandes vacíos que usted señala, que no los protege y a los cuales pues no se pueden apegar para entonces exigir sus derechos. Sí, y esto es importante porque la Organización Internacional del Trabajo, la OTI, pues fundamenta lo que es un trabajo decente. Promueve el trabajo decente, la protección social, la igualdad de condiciones laborales, la justicia laboral. Sin embargo, y esto es un convenio que se firmó en 2011, sí, en una conferencia internacional del trabajo. Ese convenio, pues, totalmente protege a las personas que hacen trabajo doméstico. Pero ese convenio, aunque votó México por estar ahí, son 187 estados, digamos, o países. Naciones. Sí, y la OIT es una organización que depende de la ONU, es una agencia. Es la primera agencia y única de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización Internacional del Trabajo. Exacto, y es tripartita. ¿Por qué? Porque está formada por gobiernos, representantes de gobiernos, de empleadores y de trabajadores. O sea que lo que ahí se convenia y se firma, se supone que tiene que ser aplicado por todas las naciones que así lo hicieron, ¿no? Totalmente. Y hay una recomendación, la 201, donde se maneja todo lo que puede hacerse legalmente, en dado caso que se requiera, porque no se cumplan las obligaciones para que el trabajador pueda proceder legalmente a defender sus derechos. Es la recomendación 201. Bueno, pues México votó, pero no ratifica. O sea, hasta el momento no ha ratificado ese convenio 189. ¿Y esto a qué lleva? Pues a que el trabajo no esté legalizado. O sea, eso es una situación legal que no se ha corregido y hasta la fecha. Eso es un problema. Y al final de cuentas, estos vacíos legales, esta desprotección jurídica a la cual se enfrentan las trabajadoras domésticas, pues también se traduce en discriminación social. Porque al final de cuentas, si un insulto duele a una persona, a cualquier persona en este país, es por ejemplo decirle con todo respeto para quien me escuche, chacha, por ejemplo, de muchacha, ¿no? O por minimizar a una trabajadora doméstica al punto de que sea una adulta y prácticamente tratarla como una niña, ¿no? Como una persona inferior. Eso también, en ese sentido, yo creo que tenemos que trabajar mucho los mexicanos para ver el trabajo doméstico no como un yugo, como una condena, sino como algo sumamente honrado, inminente y necesario, porque nadie puede vivir en la mugre, y además subvaluado y que urge hacer justicia en este sentido, ¿no? O sea, hay que darle la dimensión social que tiene, sí, y la importancia. Sin embargo, como se maneja como una esfera privada, o sea, un hogar donde supuestamente debe haber privacidad, entonces que no tiene que haber injerencia de nadie. Y lo que pueda ocurrir ahí, pues que no salga a la luz. Y esto lleva al maltrato, a trato indigno, a burlas, y toda esa situación de discriminación dentro de los hogares. Muchas veces las trabajadoras también, si hay un hogar con violencia, las trabajadoras domésticas también son parte, ¿no?, de este entorno violento y se les somete también a estas condiciones, y muchas de ellas, como usted dice, pues todo esto queda en el anonimato, en un acuerdo bipartita, del cual nadie se da cuenta porque sucede en la intimidad de una casa, donde pueden ocurrir no solamente abusos de tipo económico, sino también físico y psicológico.
Doctor, Sí. muchísimo que platicar sobre el trabajo doméstico. Otro punto importante Adelante. es el salario. Exacto. El salario, pues, 80% o más percibe un salario quizá de menos del mínimo. O no llega a 2 salarios mínimos. Se establece por un convenio de necesidad, realmente. Yo te puedo dar tanto, ¿tú cuánto necesitas? Prácticamente sí se hace y puede ser o muy bueno o muy malo, como usted dice en la gran mayoría de las ocasiones, doctor. Porque aunque dice ahí que se debe, en la Ley Federal del Trabajo, que debe ajustarse al salario mínimo vigente, pues hay un detalle muy importante, que el trabajo doméstico no está en la tabla de salarios. Mire nomás. Para nada, no aparece. Entonces esto va a depender de la voluntad del patrón. Desde ahí estamos mal. Exactamente. Esos son los vacíos de los cuales tenemos que encargarnos ahora. Y la seguridad social, aunque ese convenio 189 de la OIT dice que debe dársele protección social y atención médica, pues eso no es vigente, no se lleva a cabo. Doctor, muchísimas gracias, doctor José Joaquín Loaiza del Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados 15 de agosto. Le agradezco mucho. Cada lunes aquí con nosotros tendremos muchísimo que hablar más sobre el trabajo doméstico, porque me parece que muchas áreas de la vida laboral en nuestro país tienen estos vacíos y de los cuales, pues bueno, cualquiera puede hacer uso y sobre todo sacar provecho de ello para pues seguir en estas condiciones que hay que decirlo con todas sus letras, de explotación laboral que vive la gran mayoría de los mexicanos. Muchísimas gracias, doctor. Contigo Puebla.